y hoy les voy a hablar del libro Ustedes brillan en lo oscuro de Liliana Colanzi, que ganó el premio Ribera del Duero el año pasado. Este es un premio, un concurso de cuento que probablemente sea uno de los que tienen más prestigio, si no es que el que tiene más actualmente en español. Lo han ganado autoras como Guadalupe Nete, Lortuño, Samantha Schweblin y demás. Y el año pasado, como les decía, lo ganó Liliana Colanzi con este libro, cuya edición está muy bella. Y se compone de 5 o 6 cuentos, ya no sé, que están narrados desde muchos puntos de vista distintos. Algunos son terceras personas muy impersonales y otras son primeras que narran una historia más íntima. Y casi todos los cuentos, o más bien todos, tienen algún rasgo que tiene que ver con la ciencia ficción, con la ficción especulativa, con la fantasía. Ahora les voy a hablar en concreto de algunos. El rasgo que más me gustó de este libro es que se atreve a hacer muchos juegos con la forma. Creo que a veces el cuento es un género que tiende a ser muy tradicional. Hay como un matrimonio férreo muchas veces con narrar de cierta manera y hacer un cuento muy pensado como desde el golpe final y demás, y con una sola persona y limitándose a un periodo breve de tiempo. Y evidentemente hay excepciones, pero creo que a diferencia de la novela y el ensayo, que tienen en su amplitud una capacidad de experimentar mucho más amplia, a veces el cuento le cuesta trabajo hacer esto, y este libro lo hace mucho. Como ejemplo de esto, el primer cuento, que se llama La Cueva, que estoy entre este y otro como mis favoritos del libro, que pues tal cual trata de una cueva, una cueva como personaje principal. No les quiero decir exactamente qué ocurre, porque creo que una parte del encanto de este cuento es ir descubriendo qué es lo que sucede. Eh, para empezar, el primer fragmento está articulado en varios fragmentos. Y el primero es el que es más misterioso, porque no sabes de qué criatura están hablando. Está narrado a partir de un narrador omnisciente que observa a unos seres que no sabes qué son, y los narra un poco a modo de documental de National Geographic, pero personalizado. Y luego, cuando llegas a la segunda parte, de estos habitantes evidentemente viven en esta cueva, pero cuando llegas a la segunda parte, el cuento da un volantazo y cambia todo a otro punto de vista. Y así a lo largo de todos estos fragmentos que acaban articulando un cuento muy particular y muy poco tradicional. Tiene una especie de arco, porque el espacio lo tiene, pero se me hace muy interesante cómo el arco está puesto fuera de la personalización de un sujeto nada más, ¿no? Y bueno, este es el cuento que abre el libro, y como que sienta un poco también las bases de una narrativa poco usual y de lo que les decía ya antes, que estos cuentos están más bien puestos dentro de la ficción especulativa, no son realistas. Hay unos que están más cerca del realismo, pero la mayor parte de ellos, especialmente este de la cueva, no están ahí, ¿no? Otro rasgo que me gusta mucho de este libro, que se ve mucho en el segundo cuento, que se llama Atomito, desde ahí, y bueno, también desde el primero, es que hay un montón de palabras que son difíciles de entender. No sé si porque por diferencias dialectales entre el español de aquí, de Bolivia, que es de donde es la autora, o me parece que muchas otras son más bien experimentación sobre el lenguaje y palabras nuevas que parte de los mundos que crea. Y es muy interesante tratar de descifrar qué significan estas palabras, además de que son parte de la ambientación de los relatos, que mezclan, como buen relato de ciencia ficción, fantasías distópicas, utópicas, o los que sean, en este caso son distópicas, con realidades tangibles y problemas sociales. En este caso hay una línea que atraviesa el libro que tiene que ver con desastres radioactivos. Si bien no está todo tan centrado en eso, no es como la épica del desastre radiactivo, que es lo que muchas veces tenemos, ¿no? O sea, si ves Chernobyl, por ejemplo, la serie, lo que hay es una épica. Y incluso hay una especie de glamour acerca del desastre. Aquí no, aquí solo hay una serie de personajes que viven habiendo normalizado ya estos mundos distópicos,
En Atomito también se ve un poco en Ustedes brillan en lo oscuro, aunque menos. Esos son los dos cuentos que tienen que ver con cosas nucleares. Eh, y pues los personajes ya viven en este mundo en el que el desastre ocurrió. Algunos están descubriendo el desastre, a veces el desastre está creciendo, a veces el desastre ya está estable. También hay una línea, o más bien hay muchos cambios de tiempo a lo largo del libro. Es muy ágil en eso, va y viene de un tiempo a otro, especialmente en estos dos cuentos, y en el de la cueva es muy tangible eso. El primer cuento de la cueva me recordó a un cuento de Isaac Asimov, ay, cuyo nombre no recuerdo, pero voy a escribir en la pantalla ahora que lo googleé, que también recorre una amplitud de tiempos muy grande y que gira alrededor de una computadora y de los cambios en el ambiente que ocurren a partir de ciertas predicciones de la computadora. Pero bueno, luego les pongo ahí qué cuento es, que ya no lo recuerdo, pero este libro tiene ese mismo sabor de ese tipo de ciencia ficción que se atreve a atravesar tiempos y a atravesar lenguajes. Y creo que eso abona mucho a otra de las características que más me gustó del libro, que es su capacidad de crear mundos de manera muy concisa y muy pronta, sin dar muchas explicaciones. Es decir, no es un libro que se siente a exponer en qué mundo están parados los personajes, sino que más bien es un texto que permite que descubramos a través de los ojos de los personajes el mundo, ¿no? Que nos adentremos en mundos muy extraños, porque la mayoría de los mundos son muy raros, y que a la vez descubramos estos mundos sin tener que hacer una ambientación exhaustiva, por ejemplo. Hay un cuento en particular que me gustó mucho porque mezcla dos tradiciones, que se llama El Camino Más Recto, me parece, y un poco parte de todas estas comunidades como las menonitas o las Amish, cuando están muy disociadas del mundo, que son comunidades cerradas, pero a la vez le da una vuelta que tiene que ver más bien con ciencia ficción. Y bueno, esta unión inesperada de tradiciones me encantó, porque tiene por este lado, por un lado, pues esta sociedad súper claustrofóbica que sigue varada en el tiempo, que vive aislada, con todas las consecuencias que esto trae, que son las consecuencias, digamos, que esperables y que ya hemos visto en muchos lugares, pero luego se atreve a salir de esta narrativa tradicional de las comunidades, del tópico de la comunidad cerrada, e introduce algunos elementos de máquinas, de rupturas, de espacios, y eso me gustó mucho. Me gustó mucho ese cuento en particular, cómo está narrado, las dos personajes alrededor de las que giran. Y bueno, finalmente el cuento de Ustedes brillan en lo oscuro, que ya les adelantaba, es el que cierra el libro, y es uno que, como el nombre previsiblemente indica, trata de radiación. Y la manera en la que está narrado va hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Me gusta también que Liliana te obliga a descubrir quién está hablando. Hay cambios narrativos entre personajes. Son cuentos que a la vez que a mí se me escurrieron fácilmente, o sea, no se me escurrieron diciéndolo para mal, sino quiero decir que son muy amenos y son muy ágiles, pero también tienen una parte de reto de armar rompecabezas que a mí incluso coincide mucho con mi poética de escritura. A mí me gusta escribir desde la idea del misterio y del rompecabezas. Entonces conecté muchísimo con este libro porque pues es un libro que también tiene algo de rompecabezas, ¿no? Entre esta cosa de cambiar de puntos de vista, incluso de dentro de la narrativa breve, que pues es un experimento complejo, ¿no? Porque pues si estás rompiendo puntos de vista, fragmentando textos en un espacio tan corto, pues siempre cabe la posibilidad de que acabes teniendo cuentos huecos y banales, y que utilices los vacíos entre fragmentos para llenar, digo, para crear una narrativa poco funcional y más bien hecha de vacíos porque tú misma no sabes qué poner en medio. Este no es el caso, ¿no? Aunque está todo articulado a partir de estos cambios de fragmento y de estos cambios de personaje y de estas rupturas, no se siente que sean como rupturas por ineptitud
del autor o la autora, como si se siente a veces con algunos cuentos que están escritos desde ahí, o que son un chistorete, o que son cuentos de premisa, pero con una ejecución muy pobre o demás, que pues sí pasa. Este no, para nada es el caso, hay mucha maestría en este manejo de la disrupción del lenguaje y de la narrativa lineal. Yo no había leído ningún otro cuento de la autora, ya no digamos libro, pero después de leer este, pues me dieron ganas de ver si los otros libros son similares. Y sí, pues me voy a entusiasmar mucho porque como les decía, siento que además es como una poética muy afín a la mía y me gusta mucho estos libros que te retan a estar cambiando de tiempo, de punto de vista, cuya ambientación es tan rica y te obligan a pues ir a otros mundos, o más bien te permiten, no es que te obliguen a entrar a otras realidades, a otros mundos con muy pocos plumazos. Otra cosa destacable de este libro, no siento que sea un libro que se enfoque tanto en personajes. Sí, evidentemente tiene algunos personajes claves y bien logrados. En este del camino más recto, los personajes me gustaron mucho. Pero en general creo que es un libro cuya fortaleza está en otro lado, no tanto en la descripción de personajes y demás, ¿no? En Atomito, por ejemplo, pues sí hay como un grupo de amigues que tiene sus características y hay uno en particular que acaba siendo una cosa muy excéntrica que no voy a decir. Y los personajes están buenos. En el de la deuda, que sí está en primera persona, pues sí es una chica con su tía y ahí también hay construcción de personaje bien, pero siento que, bueno, bien, o sea, bien hecha y sí, el cuento sí es un cuento más de personaje, pero me parece que este libro no trata tanto de los personajes como de las situaciones, de los contextos, de la colectividad, de la formación de mundo a partir de un montón de personajes que convergen en situaciones límites o en una normalidad que a nosotros nos parece límite y que a la vez acaba siendo así también para los personajes. Y bueno, por todo eso, pues fue un libro que me encantó, me lo devoré. Lo empecé a escuchar en audiolibro, está en Storytel, y dije, no, sí tengo que leerlo. Aunque el audiolibro está bastante bien hecho, hasta donde me quedé. Igual, pues sí lo recomiendo mucho, lo disfruté muchísimo, quiero leer más libros de Liliana Colanzi. Si ya lo leyeron, cuéntenme qué les pareció. También entiendo que quizás no sea el tipo de cuento que algunas personas esperan. Como les decía, siento que es una forma de hacer cuento que no es tan tradicional, que tiene, eh, pues sí, muchos lugares de riesgo, y eso lo aprecio, pero pues siento que a veces puede ser complejo para cierto tipo de lectores o lectoras, entonces pues me interesa saber cómo lo leyeron. Y pues creo que eso sería todo. Muchas gracias por venir y nos vemos pronto.